Muy buenos días y feliz sábado a cada uno de ustedes, hermanos. Que la compasión y la misericordia de Dios esté con cada uno de nosotros en esta mañana. Antes de empezar a desarrollar esta reflexión de esta mañana, yo quisiera que nos postremos de rodillas y comencemos con una oración, porque lo necesitamos. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, santo, santo y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. En esta mañana estamos aquí, un grupo de hijos suyos, Señor, de rodillas, Padre bendito, reconociendo cuánto lo necesitamos, Señor, porque solamente usted, mi Dios, es nuestro guía, Señor, es nuestro líder espiritual, Señor, que es honesto con nosotros, Señor, y bondadoso, Padre bendito. Por eso, mi Dios, en esta hora, Señor, le rogamos, Señor, que usted tome el control de este lugar y que su presencia se manifieste aquí, Señor. Le rogamos que su Santo Espíritu, mi Dios, nos use, Señor, unos para hablar, otros para escuchar, entender y comprender y aceptar estas verdades maravillosas, Señor, que están escritas en su palabra, que a veces no nos agradan, Señor, pero es su palabra, Padre bendito, y cuando es su palabra, Señor, a nosotros no nos queda más como cristianos que decir gloria a Dios, amén, Señor. Gracias, mi Dios, que la honra y la gloria sea solamente para usted, porque en Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos todo, amén. Hoy en esta mañana vamos a tener la lectura bíblica. Abran sus Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 6. San Mateo, capítulo 7, versículo 6. Y a la reflexión de esta mañana yo la he titulado: Lo santo y las perlas no son para perros ni cerdos. Lo santo y las perlas no son para perros ni cerdos. Es un título que hasta cierto punto alguien podría decir, qué grosero el título de ese tema, de esa reflexión. Pero el título está basado en lo bíblico. Está basado en lo bíblico. En Mateo 7:6, la lectura bíblica dice de esta manera: No deis lo santo a los perros, ni las perlas a los puercos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Yo quiero decirles una cosa. Esta historia de Mateo 7, versículo 6, esta historia comienza en Mateo 7, versículo 1 y termina hasta en el 6. Pero la última vez que yo prediqué de Mateo 1, de Mateo 7, 1 hasta el versículo 5. Así es que esos 5 versículos anteriores, prediqué un mensaje de ellos y dejé el versículo 6 para sacar un mensaje de este versículo separado. Aunque van unidos, aunque este versículo 6 está unido a la historia que comienza en Mateo 1 hasta el 6. Pero lo vamos a hacer hoy individual, porque ya predicamos de Mateo 1 al versículo 5, hoy lo vamos a hacer separado, de Mateo 7, versículo 6. Déjenme decirles una cosa. El mensaje de esta mañana va a estar calentito. El mensaje va a estar calentito y quizás muchos que lo escuchen, quizás dirán a otros, no escuchen a esas personas. Mejor apártense de esas personas. Pero gracias a Dios que yo no he venido a ganarme el favor de las personas, el favor de los hombres cuando predico. Yo he venido a predicar la verdad. Y si la verdad nos lleva a tomar decisiones a veces, hasta de apartarnos de una persona, hasta de retirarnos de una persona, de no escuchar a una persona, no es a mí a quien me rechazan. Porque de lo que yo voy a hablar no es mi palabra. Yo no he escrito ni una sola letra de la Biblia. Es mía que yo la haya puesto. Aunque el mensaje va a estar caliente, es un mensaje como a mí me gusta predicar. Basado únicamente en la palabra de Dios.
Así es que el que quiera discutir, no discute contra mí, sino que lo hace contra Dios. Porque esta es su palabra. Yo quisiera, antes de comenzar, decirle a aquellos que estos mensajes se les hacen groseros, que estos mensajes no les gustan, quisieran que nunca se mencionen, que no se toquen. ¿Cuál es el problema con estos mensajes? Si esta es la palabra de Dios, si esta es la sana doctrina, ¿en qué te afecta? ¿Por qué te molestan? Si tú no caes en ninguna de estas categorías, si tú no eres uno de esos perros ni uno de esos cerdos, entonces ¿por qué te ofenden? No hay razón. Pero si por desgracia yo caigo en una de esas categorías, en lugar de ofenderme, lo que necesito hacer es humillarme delante de mi Dios, arrepentirme, pedirle perdón y regresar al camino de los santos y no seguir el camino de los perros y el de los cerdos. Si es que por eso les digo, el mensaje quizás hasta cierto punto vaya a estar un poco fuerte, pero aquí no se ataca a un solo tipo de personas. Este mensaje nos envuelve a todos. Así es que aquí no hay discriminación, aquí no hay excepción. Este es un mensaje para todos. Y vamos a comenzar. En Mateo 7, del 1 al 5, que tratamos, que prediqué hace poco tiempo, hablaba, que decía Mateo 7:1, no juzguéis, para que no seas juzgado, porque con el juicio con que tú juzgas a otros, tú serás juzgado, y con la medida que tú midas a otros, serás medido. Bueno, aquí nos dice que no juzguemos, porque con la misma motivos, razones o maldad que nosotros juzguemos a otros, nos van a juzgar a nosotros. Con la vara con que nosotros medimos sin misericordia a otros, nos van a medir también a nosotros. También, al estudiar eso, vimos que a nosotros Dios no nos ha dado ese privilegio de juzgar a los demás, de hacer un juicio contra los demás, porque ese es un privilegio que solo le corresponde a Él, y cualquiera que se juzgue a otro para decretar un juicio, está haciéndose pasar por Dios. Y es una abominación que un hombre se haga pasar por Dios. Eso le pertenece solo a Dios. Entonces, ¿por qué Dios no nos permitió ese derecho? Porque nosotros somos seres caídos. Somos seres caídos. Por lo tanto, no estamos capacitados para poder hacer un juicio justo contra nadie. Por eso es que ese derecho Dios se lo reservó y se lo dio todo a su Hijo. Así es que con eso queda claro. En eso no nos hagamos problemas, no nos metamos en eso. Pero ahora dice, no tenemos que juzgar con juicio contra los demás. Fíjense, juzgar, hay un problema cuando se juzga con juicio. Usted puede juzgar que algo no está bien y usted no está haciendo nada malo con eso. El problema es que como ya usted juzgó que no está bien, entonces dice usted, a este le voy a meter 20 años en los infiernos. Ese ya no es su trabajo. Las cosas se pueden juzgar de una manera positiva, para tratar de mejorarlas, para tratar de aconsejar mejor. Lo que no se puede hacer es juzgar con juicio contra las demás personas. Juicio solamente Dios tiene ese privilegio de decretar contra los demás. Pero tampoco no tenemos el privilegio de juzgar a nadie con juicio. No lo tenemos. Pero tampoco debemos ser ingenuos, sin discernimiento, y dejarnos engañar por las demás personas. No debemos de juzgar a nadie con juicio, pero tampoco debemos de ser ingenuos, sin discernimiento, para dejarnos engañar por las demás personas. Nosotros tenemos que hacer como dice la palabra de Dios:
mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Cuando se trata de personas que nos quieren ver la cara, que nos quieren engañar, allí debemos de ser astutos como serpientes. Astutos y no permitirlo. Debemos de ser mansos para querer juzgar a otro, pero astutos como serpientes, para no dejarnos engañar de los demás. A veces nos dice este versículo 6 de Mateo 7, fíjense bien, a veces este versículo 6 de Mateo 7 nos dice que debemos considerar a algunas personas como cerdos y perros. Es un mandato del Señor, con palabras duras, pero que estamos llamados a obedecer. Esto es duro, hermano. Que el Señor nos diga a nosotros que tenemos que considerar a algunas personas como perros y cerdos. Es una palabra dura del Señor, pero es un llamado del Señor que nos manda que obedezcamos. Tenemos que diferenciar entre santo y perro, entre perlas y puercos. Entonces, ¿qué significan estas cosas? Hay que descubrir qué se quiere decir con perros y cerdos, con santos y perlas. Hay que buscar, entender qué se nos quiere decir con eso. Para nosotros, el perro es un animal noble, que muchos los tienen en sus casas como mascota. Los besan, los acarician, duermen con ellos. A veces los quieren más que a los humanos. Hoy en día hay personas que si tuvieran que decidir, elegir entre un perro y un humano, se deciden por el perro. Se deciden por el perro. Se lo voy a poner de esta manera. Aquí en este país hay gente que ama tanto a sus perros, que si le dijeran, o vas a salvarle la vida a aquel indocumentado que está agonizando allá en el desierto, pero si vas a defender la vida, tu perro se va a quedar solo y se va a morir. Mejor prefieren quedarse a cuidar su perro y no irían. Así. Hay seres humanos que... Hay personas que dicen, prefiero a mi perro. La gente hoy lee este versículo de Mateo 7:6 y dicen, pero ¿por qué dice perro? Mi perrito es tan gracioso, es tan lindo, y aún los cerdos los tienen como mascotas graciosas. A la gente se le olvida que el perro sucio y inmundo, que el Señor no quiere que toquen, ni que tengan parte con los santos, ni con las perlas, sigue siendo inmundo y sucio. ¿Cómo pueden ustedes creer que un ser humano abrace a un perro? ¿Cómo un ser humano Yo he visto a muchos besando a los perros. ¿Ustedes saben para qué ocupan la lengua los perros? Es el papel higiénico que ellos tienen. Y se limpian unos a otros. Con esa lengua limpian todas las inmundicias. Ay, pero hay gente, no, es que mi perrito, no, mi perrito, ¿cómo va a comer una cochinada? Tu perro se traga lo que le pongan. No lo hace porque no se lo permites, porque no lo dejas. Pero ve, a veces hasta la popó. sácale un sapo muerto y pónselo, se lo traga. Porque esa es su naturaleza, es un animal sucio y inmundo. Yo recuerdo en mi país para la guerra, como los seres humanos los mataban y los dejaban tirados donde quiera, los cerdos venían con las cabezas, los perros andaban con los brazos, las piernas de personas comiéndoselas. Y eso se miró. Y eso es, el perro sigue siendo sucio y inmundo. Por eso es que... Yo no sé en qué parte dicen que ya se está comiendo la gente también. Por eso es que nosotros debemos de ser bien cuidadosos. La gente. En ningún, miren, ni aún en religiones que no obedecen a Dios, aún en religiones
que practican errores y mentiras, jamás usted ha visto que entren a un perro o un cerdo siquiera a la puerta del Señor, al templo del Señor, el lugar donde se alaba y se glorifica a Dios. Debe de estar limpio de la inmundicia de perros y de cerdos. Usted ama a los perros, ámelos. Trátelos bien, no les haga daño, porque Dios los ha creado con un fin, con un principio de que limpien toda la porquería que hay, donde quiera que haya. Pero tenga cuidado ¿qué hace usted con los perros? Hoy en día la perversidad es tan grande, las personas empiezan abrazando a un perro, empiezan besando a un perro, finalmente duermen con el perro y finalmente hasta relaciones tienen con los perros. Y eso se ha visto también, se ha mirado. ¿He oído ese? ¿Qué es ese cochinero? Ese es un cochinero, eso es una porquería, eso es una basura. Los perros afuera de su casa. Afuera, no meta perro. Porque usted dirá, no, pero en mi casa, pues como mi casa no es iglesia, pero se estudia su palabra. Se agarra la Biblia. ¿Cuántas veces no habremos puesto la Biblia donde el perro se limpió la cola allí? Es un problema serio. Es un problema. Yo sé que a veces uno tiene que hacer cosas. Yo recuerdo hace muy poco, a ellos les regalaron un perro que era como de 1 pulgada, así de grande. Pero yo fui claro, aquí no más perros. No me importa que sea así de chiquito, como el porte de esa tortuga, que ni lo van a ver, pero es perro. Es sucio, es inmundo. Pero afuera. Si lo van a ir a meter allá afuera, métanlo, pero me lo traen directo para aquí adentro jamás. El lugar donde se estudia la palabra, el lugar donde se tiene contacto con lo santo, jamás debe de estar contaminado por perros sucios y inmundos. Los perros son sucios y inmundos. Y todo lo que los perros tocan, lamben, besan, se echan, lo contaminan. ¿Y los marranos? Porque son sucios y inmundos. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y la perra? Son animales sucios y inmundos. Así es que debemos de tener mucho cuidado. Y ya lo vamos a ver desde el punto de vista de la Biblia. Por eso les digo, yo no vengo a hablarles nomás. No, el hermano está imaginándose eso. El perro sigue siendo inmundo y sucio. Y Dios lo ha utilizado para referirse a personas que no valemos una pura y 2 con sal. Para eso. Entonces, que nos quede eso claro. Pero el versículo 6 de Mateo 7 no se refiere a eso. Porque para los judíos los perros que se mencionan acá eran perros de la calle, que para ellos eran de poca estima. Esta referencia no era para perros mascota, era para perros vagabundos que eran semisalvajes. En aquel tiempo, perros feos y feroces que se mantenían vagando entre los basureros y los desperdicios que se arrojaban a la calle. Eran como animales carroñeros que se comían todo, animales podridos y toda suciedad, y eran hasta peligrosos y solían atacar a las personas. Eran perros despreciables que se volvían a su vómito. Y usted me puede decir, ay no, pero mi perrito es aseado. Mírelo cuando vomita. Pues yo he visto perros hasta que son policías. Mírelo cuando vomita. El perro se sigue volviendo a su vómito porque el perro es sucio y es inmundo. Y Dios no quiere que algo santo tenga contacto con un perro. Un hijo de Dios que sea santo besando un perro, está besando a Dios y está besando al diablo. Está haciendo, por un lado, está mezclando lo santo con lo inmundo. Es como si usted comiera carne de cerdo. Igual. Por un lado está sirviendo a Dios, por el otro lado está tragándose un cerdo. Está mezclando lo santo con lo sucio y inmundo. Es tan sencillo de entender. Cuando Cristo vino a esta tierra y murió por nosotros, Cristo no vino a cambiarle la naturaleza a perros y a cerdos. Los perros y los cerdos que Dios creó siguen
siendo los mismos perros con su naturaleza sucia e inmunda. Siguen siendo iguales. Usted puede bañar al perro. Usted puede cepillar al perro, pero el perro se vuelve a su vómito. Sí, es que Usted puede bañar al cerdo, pero el cerdo vuelve a revolcarse en el lodo. A él no le importa. Entonces, debemos de tener, claro, cuando queremos tener un perro, allá, hagámosle un toril allá, donde no tenga contacto con nada de lo que puede ser limpio delante del Señor, porque lo contamina. El perro y el cerdo contaminan lo limpio al tener contacto. Oye, ¿no ha visto usted los perros de policía? Hay de todo tipo de perros, pero el perro sigue siendo inmundo, sea de policía, sea de quien sea, el perro sigue siendo perro y eso no se le quita. Eso no se le quita. Sí, dice. el servicial del perro de policía. Hoy vamos a ver algunos pasajes, aquí vamos, hoy vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos muestran cómo se consideraban los perros y se comparaban con las personas. Ahora vamos a ver algunos pasajes bíblicos, cómo se consideraban los perros y eran comparados con personas. Los perros eran considerados sucios e inmundos. Proverbios 26:11. Los perros eran considerados sucios e inmundos. Proverbios 26:11. Y dice así: como perro que se vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. ¿Se dan cuenta? 26:11. Como perro que se vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. Aquí están viendo. Primero, el versículo nos muestra que el perro sigue siendo sucio y inmundo, porque solamente un animal sucio y inmundo puede volverse a lo que vomita y volvérselo a tragar. Pero aquí nos dice que como ese perro que se vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad, que sigue de necio. Son iguales. Entonces aquí estamos hablando, el perro es algo sucio, inmundo, despreciable, pero que se usa para comparar con personas. Necias. Hay personas sucias y despreciables y inmundas también en el mundo en que vivimos, porque aquí lo dice. El perro se vuelve a su vómito. Igual es el necio que repite su necedad. ¿Quién es el necio? Una persona. Aquí ya está hablando de una persona. Entonces aquí vemos cómo los perros siguen siendo sucios y inmundos y se utilizan para compararnos a personas. Vamos a ver otro. Los perros eran una amenaza violenta. Los perros eran una amenaza violenta. Y déjenme buscarlo, porque yo apunté solo los 2 versículos, pero si se leen todos los demás versículos, se entiende mucho mejor de lo que allí se está hablando. Dice, los perros eran una amenaza violenta. Salmo 22, verso 16 al 20. Verso 16 al 20. Salmo 16. Salmo 22, 16 al 20. Salmo 22, verso 16 al 20. Pero yo aquí anoté nomás 2 versículos, el 16 y el 20. Y vean lo que dice. Perros me han rodeado, cuadrillas de malignos me han cercado, horadaron mis manos y mis pies. Verso 20. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de los perros. Ok, aunque esto lo escribió David, y aunque David lo escribió en un momento que estaba pasando por grandes dificultades, David estaba siendo perseguido a muerte. David en un momento dice algo que fue exactamente una profecía que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. Porque vean lo que dice, estas palabras se aplican directamente a la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 16, perros me han rodeado, cuadrilla de malignos me han cercado,
horadaron mis manos y mis De pies. Jesús, Jesús. Y metieron clavos, agujeros, Sí. dicen mis manos y mis pies. Ahora yo les pregunto, ¿eran perros los que estaban rodeando a Jesús allá? Sí, ¿Eran perros. malignos los que lo tenían cercado? No perros literales, pero allí el perro está ocupando, se está usando para comparar a las personas que estaban haciéndole esa maldad a nuestro Señor Jesucristo allí. Eran perros, dice la palabra de Dios, los que lo habían rodeado. Y miren, y por eso les dije, quiero leérselos todos, del 16 al 20, porque miren cómo dice, perros me han rodeado, cuadrilla de malignos me han cercado, horadaron mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos, mientras que me miran y observan. Partieron mis vestidos entre sí y sobre mi túnica echaron suerte. Aunque se está hablando de los perros inmundos, sucios, despreciables, pero aquí esos perros se están usando para compararlos con esos desgraciados que se atrevieron a hacerle todo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Hasta de jugar allí a ver quién se llevaba la túnica del Señor y echar suerte sobre su ropa. Porque lo desnudaron cuando lo crucificaron. Pero sigue diciendo el 19, pero tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, y apresúrate en mi ayuda. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de los perros. Y cuando se refiere, el perro tiene poder. Claro, los perros son poderosos, hermano. Perros endemoniados hay a correr porque no hay de otra. Son muy poderosos. Perros endemoniados agarran una vaca, la despedazan. A uno mismo. Los lo perros muerde, ¿no? son salvajes, son ya endemoniado un perro enfurecido. Lo muerde, Es ¿no? algo poderoso, pero aquí el Señor los está usando a esos perros, miren, hay perros violentos que atacan a los seres humanos. Aquí el Señor está usando literalmente esos perros violentos para compararlos con los perros violentos que lo estaban maltratando, burlándose, riéndose de él, clavándolo en una cruz en aquel día. Entonces, miren, por más que nosotros le busquemos, los perros en la palabra de Dios no encontramos que sea algo. Yo pienso que los perros eran salvajes. El ser humano es el que los ha domesticado y los incorporó a tenerlos como un animal. Pero los perros eran como los lobos y los coyotes. Pero el otro día por televisión salió Los perros son como los lobos, así, esa es su naturaleza, como los perros, como los lobos y los coyotes. Entonces aquí vemos, hermano, que los perros, no nos andemos gloriando tanto porque tenemos un perro. No andemos allí gastando tanto dinero en un perro, que por ir a gastar 20, 30 dólares en un perro, no vaya a llevar yo a mis hijos a comerse algo que se les antoje. O sea, hay cosas terribles, hermano, que se pueden estar cometiendo. Tal vez a mi esposa no le doy un abrazo y un beso, pero el perro ahí lo tengo en las piernas abrazándolo y besándolo cuando estoy sentado en el sillón. Eso es asqueroso donde quiera que eso esté pasando. Yo he visto mujeres y hombres que van en sus carros y con el perro sentado en las piernas, beso y beso por un lado y otro. Asquerosos, sucios, seres humanos, inmundos. Seres humanos inmundos que no deberían. Que no deberían de hacer eso porque esas inmundicias no agradan al Señor. Y eso nos muestra que andamos mal, que estamos muy, muy mal, hermano. Dice, pero los perros eran tan despreciables. Ahora, dice, pero los perros eran tan despreciables que se creía. Fíjense para qué se usaban los perros. Pero los perros eran tan despreciables que se creía que ser mordido o ser comido por los perros era una maldición de Dios. ¿Y es dónde está? Era una maldición de Dios que cayó como juicio de Dios contra Jezabel, que fue comida por los perros. Primera de Reyes 21-23. Primera de Reyes 21-23. Y dice allí, de Jezabel también dice Jehová, los perros comerán a Jezabel Primera de Reyes 23. junto al muro de Jezreel. Primera de Reyes 21-23.
de Jezabel también dice Jehová, los perros comerán a Jezabel junto al muro de Jezreel. Los perros cayeron como una maldición de juicio contra Jezabel. Los perros no se usan para algo. El Señor no tiene nada contra los perros, Él los crió, pero Él les preparó el lugar donde los perros deben de estar. Los perros, el lugar de los perros no son nuestros brazos, no son nuestros labios. Los perros, ustedes ya saben lo que se besan cuando ellos se encuentran. Para eso fueron creados ellos, no para andarle besando la boca a otro ser humano. No para que anden hasta abrazándolos, gastando grandes sumas de dinero, pagando grandes cantidades por un perro sucio y inmundo. Y a algunos hasta mujeres teniendo los perros como su esposo. Eso es una barbarie lo que está pasando. Miren, uno con hijos debe tener cuidado. Usted tiene muchachas, tenga cuidado con los perros, porque el diablo se mete. La cuida, peor si usted no la deja ni salir, la cuida de que ninguno allá afuera. No, pues, ahí usted puede ver, ahí hay historias donde salen contando, no, es que a mí no me dejaban salir y por eso yo me acosté con mi perro. Uno tiene que tener un cuidado. Eso es sucio, es cochino, hermanos. Es cochino, no hay otra cosa de que podamos decir que no. Dice, la ofensa más grande que se le podía hacer a un judío era compararlo con un perro o con un cerdo. No había desprecio más grande que usted le pudiera hacer a un judío, que era compararlo con un perro o con un cerdo. Y la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, compara a los judíos con perros y cerdos, pero no solo a ellos, no, compara a toda la humanidad, a todo el que caiga en esa categoría. Por eso les dije, este mensaje es para todo. Si yo caigo en esa categoría, mi modo. Se me puede hacer fuerte, se me puede hacer violento este mensaje, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer caso a la palabra de Dios, a las advertencias de Dios, porque de lo contrario, yo no quisiera ser un perro, un cerdo sucio y inmundo. No literal, pero que al analizarme entre un perro y un cerdo no haya diferencia entre él y yo. Y desgraciadamente la palabra de Dios dice que hay perros y cerdos y hay seres humanos que entre perro, cerdo y ser humano no hay diferencia. Son iguales, sucios y inmundos, asquerosos. Pues eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, sigue diciendo acá. A pesar que dice la ofensa más grande que se le podía hacer a un judío, a un ser humano, era compararlo con un perro o un cerdo. Pero, ¿qué de los cerdos? Ya vimos los perros. Ahora, ¿qué de los cerdos? Dice, los cerdos también eran considerados animales sucios e inmundos, como los perros. En Levítico 11 y Deuteronomio 14 se menciona al cerdo entre los animales inmundos que no deben comerse. En Isaías 65 y 66 se le llama abominación al acto de comer carne de cerdo, porque son inmundos. Isaías capítulo 65 y 66 se le llama abominación al acto de comer carne de cerdo, porque son sucios e inmundos. Incluso el hijo pródigo, al ser enviado al campo a dar de comer a los cerdos, aumentó su miseria, y de hecho fue ahí donde él tocó fondo y entonces volvió en sí. Al ver que había caído a lo más desastroso que puede caer un ser humano, que es ya tener una relación tan directa con un perro, con un cerdo, llegar a ser como ellos. Así lo decían los hombres. Es triste, por eso le digo, tenemos que tener cuidado, hermano. Los perros y los cerdos no solo se mencionan juntos acá en Mateo 7:6.
¿Cómo los menciona en Mateo 7:6? No deis lo santo a los perros, ni las perlas a los puercos. Pero dice, los perros y los cerdos no solo se mencionan juntos acá en Mateo 7:6, sino que también se mencionan juntos en 2 de Pedro 2:22. Y en 2 de Pedro 2:22, refiriéndose a lo mismo que dice Mateo 7:6, allá dice, les sucedió lo del proverbio, tan cierto, el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Aquí Pedro está usando los perros y los puercos para referirse, para compararlos ¿a qué? A personas. Dice Pedro, pero a esto le sucedió lo del verdadero proverbio. Y si ustedes allí leen 2 de Pedro 2:22, van a ver si leen un poquito antes, ¿por qué Pedro está diciendo eso? ¿Por qué los está comparando con esos animales tan asquerosos? Dice, 2 de Pedro 2:22 dice, pero vamos a leer poquito antes, vamos a leer desde el 21. Dice, vamos a leer desde el 20, dice, si después de haberse alejado de las impurezas del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les sucede, dice Pedro, lo del proverbio a estas personas. Tan cierto, el perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno, en el lodo. O sea, lo que está diciendo Pedro, si después de haber conocido la verdad, si después de haber entendido el santo mandamiento te vuelves, no importa quién seas tú, dejas las cosas de Dios por irte a lo mundano, al mundo de regreso, te ha acontecido lo del verdadero proverbio, eres como los perros que te han vuelto a su vómito, eres como los cerdos que se han vuelto a revolcar en el lodo de donde un día saliste. Pues les digo, este mensaje es para todo. Este mensaje es para todo. Y muchos se pueden molestar porque dicen, ¿por qué predican eso tan duro? Porque esta es la sana doctrina, esta es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, mientras, ese es el problema de nosotros, que nos tienen acostumbrados a que solo lo que aceptamos de la Biblia o lo que aceptamos de Elena G. de White, eso queremos predicar. Y se malacostumbra a la gente hay que predicarle de todo, hermano. En ese versículo, no des lo santo a los perros, ni las perlas a los puercos, hay un gran mensaje para la humanidad. Y un mensaje de advertencia. Cuando Dios dice, no des, es un mandato que nos está dando. No es que si te da la gana, si te gusta, si tú quieres, o lo haces o no lo haces. O dejas, o no eres un perro, un cerdo, o eres. Aquí no hay más. Aunque esté duro, pero pues es la verdad, es la sana doctrina, es la palabra de Dios, hermano. Entonces, cuando leemos en Mateo 7:6, que no deis lo santo a los perros ni las perlas a los puercos, se refiere a personas que se han vuelto atrás o que han desarrollado un desprecio crónico por el Evangelio y rechazan y pisotean toda verdad espiritual. Se les aplica a aquellos que todas las cosas sagradas las ven como nada y las pisotean, las despedazan como cerdos. A eso se refiere la palabra de Dios de manera general cuando habla de perros y cerdos. Personas que desprecian abiertamente la palabra de Dios, ya sea proclamada, ya sea enseñada o ya sea aconsejada. La rechazan y nunca aceptan a Jesús como su Salvador y se entregan a Él. A esas personas, el espíritu de profecía, a esas personas, dice la sierva del Señor, que
hay que retirarse de ellas. Cuando hay personas que se les han vivido toda la vida escuchando la verdad, escuchando el mensaje del Evangelio, y nunca lo aceptan, nunca se entregan al Señor. Hasta parece hay momentos que se quieren volver en maestros, en consejeros, se atreven a darnos consejos a los que somos cristianos, a los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pero ellos nunca dan el paso para entregarse al Señor. Esas personas son como perros que se han vuelto a su vómito, como cerdos, como perros que no salen de su vómito, como cerdos que no quieren salir del lodo. Esas personas, dice la sierva del Señor, lo mejor que podemos hacer es retirarnos de ellos. Es retirarnos de ellos. A esas personas en las que dice la Biblia, no des las cosas santas a los perros, ni las perlas a los cerdos. A esas personas ya no les andes llevando más la verdad, el mensaje del Evangelio, porque lo único que están haciendo es rechazándolo y pisoteando todas las verdades maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. De eso hay cientos. A lo mejor aquí nosotros conocemos algunos. Hay personas que su esposa es cristiana y ellos toda la vida han oído el mensaje y hasta consejeros se quieren volver de los cristianos. Hay esposas que su esposo toda la vida ha sido cristiana y ellas brillan por su acción. Pero cuando se hablan de cosas de Dios, hasta consejos quieren dar. Son como perros que se han quedado comiéndose su propio vómito. Son como cerdos, dice la palabra de Dios, que han decidido quedarse en el lodo. A esas personas, dice la sierva del Señor, en el librito que nos estaba leyendo, el discurso maestro de Elena G. de White, allí dice, de esas personas hay que retirarse, hay que irse a otro lado, porque es un mandato. Nosotros no debemos de juzgar a nadie, como dice la palabra de Dios, con juicio, pero tampoco debemos de ser ingenuos para dejarnos engañar por las personas. Y aquellas personas, y desgraciadamente la palabra dice que hay personas perros y hay personas cerdos. Y nosotros tenemos que hacer esa diferencia entre santos, perlas, perros y cerdos. ¿Cómo vamos a dejar nosotros de atender a un santo por ir a atender a un perro que no quiere nada con la palabra de Dios? No. ¿Cómo vamos nosotros a despreciar la perla? Ustedes saben qué significa cuando habla de perlas. La perla de gran precio es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a dejar nosotros la perla de gran precio por ir a atender cerdos que no quieren ya salir del lodo? Ya son crónicos en esa actitud. No quieren. Lo santo y lo pagano lo miran y lo revuelven y lo tratan de la misma manera. Entonces, dice, cuando leemos, ahí nos quedamos. Dice, personas que desprecian abiertamente, decía aquí, la palabra de Dios, ya sea proclamada como es, como la estamos dando ahorita, proclamando el mensaje del Evangelio, o ya sea enseñada como es, cuando se sienta uno a darle un estudio a una persona, o ya sea aconsejada, cuando usted como cristiano ve cómo anda la vida de otras personas y usted se siente y le da un consejo, mira, deja esta vida, busca hay otra vida mejor. Pero ellos rechazan todo y nunca aceptan a Jesús. Dice, a esas personas, dice la sierva del Señor, que nos apartemos de ellas, porque ellas pisotean la perla de gran precio, que es la palabra de Dios, y rechazan abiertamente el Evangelio y no aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hay de lo santo y qué hay de las perlas? Ya hablamos de los perros y de los cerdos, pero el versículo habla también de santos y perlas. Por eso dice aquí, pero ¿qué hay de lo santo y qué hay de las perlas? Hablando de lo santo, hay muchos comentaristas bíblicos que creen que en primer lugar lo santo se refiere a los sacrificios establecidos por Dios, que se realizaban ¿en dónde? En el santuario. Recordemos que cuando se ofrecía un sacrificio en el templo, una parte del sacrificio se quemaba en el fuego o se
consumía en el altar, pero otra parte se daba al sacerdote y a su familia para que comiera esa carne. Y la otra parte se la llevaba al hogar la persona que había ofrecido el sacrificio. Quiere decir, el animal que se sacrificaba, una parte era dedicada para Dios y la otra parte era dedicada para el sacerdote y sus familias, y la otra parte se devolvía al que había ofrecido el sacrificio para que comiera él y su familia. O sea, cuando usted llevaba un sacrificio, lo dedicaba a Dios, tenía que ser perfecto, una parte de ese sacrificio se ofrecía en ofrenda grata, encendida a Jehová. La otra parte de esa ofrenda se le entregaba al sacerdote para que comiera él y su familia. Y la otra parte que sobraba se la llevaba de regreso a casa la persona que había ofrecido el sacrificio para comer él y su familia de esa carne, de esa ofrenda, de ese sacrificio. Entonces allí vemos cómo eso se repartía. Ese sacrificio, dice, que se había ofrecido a Dios, que se había apartado para Dios, era santo. Y hubiera sido algo detestable, desagradable e imaginable que se hubiera dado a los perros. Ustedes saben, eso era tan santo que ni el casco de ese perro, de ese sacrificio, si ya tenía cuernito, ni el cuernito de ese animal se le debería de echar a un perro, porque Dios dice, no des lo santo a los perros. El sacrificio, la ofrenda ya había sido dedicada, consagrada a Dios, y cuando algo se consagra a Dios es santo. Es santo. Usted sabe lo que es la comida cuando usted ora y come. Y viene usted y agarra esa comida y va y le da al perro también para que coma. Y lo que sobra va y se lo echa a los cerdos si tiene. O sea, hay cosas que a veces hacemos por ignorancia. Dice que hubiese sido algo terrible que esa carne que se ofrecía a Dios, los sacerdotes dijeran, se la vamos a dar a los perros. Imagina. Era pecado. Dice, claro que nadie haría eso, porque había sido consagrada, apartada para Dios. O que la familia que se había llevado parte de esa ofrenda se la diera a los perros. A nadie se le hubiera perdonado eso, porque esa ofrenda era santa, dedicada a Dios. Y Dios ha dicho en su palabra, no des lo santo a los perros. Fíjate, a veces por ignorancia uno cae, ¿verdad? Allí se refiere, la palabra de Dios es la palabra de Dios, es santa. El Señor nos manda que esta palabra santa ya no le demos lo santo a los perros, pero no se refiere a los perros literales, porque esos no entienden ni comprenden Dios, sino que se refiere a las personas que se han vuelto como perros y se han quedado en su vómito o se han regresado al Nos vómito. está refiriendo a todos nosotros. Esos cuando ya abiertamente deciden no y tienen una vida entera, hay que ir a otro lado. A esa gente no hay que darles más. Por eso, me dice un amigo allí, no, pero es que hay que hablarles de Dios. Sí, le dije, pero estos hombres, usted apenas viene. Yo ya llevo 2 años y medio aquí conociéndolo. Ellos no quieren nada con Dios. Y cada vez que se les menciona la palabra de Dios, blasfeman contra ella. La palabra de Dios también me dice que no le dé lo santo a los perros. Porque yo peco al hacer eso. Es pecado darle lo santo a los perros. ¿Por qué? Si usted mira a una persona, si usted a una persona le comparte algo de la palabra de Dios y la persona se ríe, se burla y si lo hace 2, 3 veces, no lo haga una 4ª vez ya. Esa gente no quiere nada. No le dé lo santo.
porque lo único que van a hacer es pisotearlo, es pisotearlo. A eso, dice, a eso se refiere lo santo de manera literal, pero también tiene otras aplicaciones que hoy vamos a analizar. No se refiere solamente a los sacrificios que no dieras lo santo. Esto también tiene otra enseñanza, tiene otras aplicaciones que hoy vamos a analizar. Dice, pero ¿qué de las perlas? Ya hablamos de lo santo, pero el versículo también habla de perlas. Pues dice aquí, pero ¿qué de las perlas? Las perlas que se obtenían del Golfo Pérsico o en el Océano Índico eran de un gran precio. Así que no cualquiera podía adquirirlas. Eran de un gran valor esas perlas que se obtenían en el Golfo Pérsico o en el Mar Índico. Las perlas eran usadas como adornos hermosos y de gran precio, y solo los ricos podían pagar ese precio para lucirlas. Pero ¿qué pasaría si le damos las perlas a los cerdos? Los cerdos no harían ningún aprecio por ellas, porque al echarles las perlas a los cerdos pensarían que son comida, y al ver los cerdos que no se las pueden comer, entonces empezarían a pisotear las perlas de gran precio en el lodo. Hasta podían enfurecerse y atacar a las personas que se las habían echado. Usted va a darle comida a una retajila de cerdos allá todos con hambrientos, y usted va y los engaña, se lo pueden tragar a usted, se le pueden volver contra usted al ver que lo que les dio no es comida, lo pueden despedazar. Por eso el texto dice, no des las perlas a los puercos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra vosotros y os despedacen. Porque los puercos no apreciarían nada el gran valor de esas perlas. Las empezarían a masticar, y donde no se coman, donde vean que eso no es comida y no las pueden comer, las tirarían ahí y empezarían nomás a pisotearlas en el lodo. Y quizás se voltearían contra el que se las echó y dirían, no, con este hambre nos lo quitamos con este, despedacemos a este, traguémonos mejor a este. Por eso es que dice que las perlas no se deben de dar a estos animales. Pero aquí está hablando, usando puercos de manera literal, pero para darnos una lección espiritual de cómo esto se aplica a personas. ¿Cómo le vamos a dar nosotros las perlas a un cerdo? A una persona que no tiene ningún respeto, ni le importa, ni le interesa la perla de gran precio que es la palabra de Dios. Tú vas y se la das. Y donde aprueba que no es lechuga ni pepino, esto no es comida. No se interesa. Lo que va a hacer es pisotearla. Sí. Hablando ya de personas. Lo que va a hacer es pisotearla. Y hasta quizás se moleste con eso. Una vez yo fui a hablarle a un vecino que vivía como unas 3 casas para allá, un güero. Le hablé de la palabra de Dios y tal. No, pues el hombre se molestó. Como cerdo, casi me mordía. Me dijo que él no quería saber nada de ley, que él no quería saber nada de Dios, que a él no le importaba. El Señor aconseja, no des eso a los cerdos. Porque lo que pueden hacer es atacarnos, pisotearlas y atacarnos. ¿Por qué? Porque no es comida para ellos. Entonces dice, echar las perlas a los cerdos no solo era algo necio, sino peligroso, porque se podían volver contra la persona y despedazarla. Esto es lo que significa perlas, cerdos, de manera literal. De manera literal. Pero lo santo, perlas, perros y cerdos se usan de manera imaginaria en la palabra de Dios para referirse
a las personas que pisotean las verdades hermosas de la Biblia, que es la palabra de Dios. Los santos y las perlas representan las verdades hermosas de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros entonces vamos a agarrar lo santo, las perlas, esas verdades hermosas de la palabra de Dios para irselas a echar a un perro o a un cerdo? Y el Señor aquí se está refiriendo a personas. Aquí ya nos está refiriendo a cosas comunes y corrientes. Aquí se está refiriendo ya a personas. Dice, los perros y los cerdos representan a todos aquellos que rechazan estas verdades y las pisotean. Y aquí estamos incluidos todos. Aquí estamos incluidos todos. Y saben que hay muchos ejemplos que se podrían dar. Aquí estamos incluidos todos. Organizaciones religiosas, líderes religiosos y pueblo en general. Aquí estamos incluidos todos. Hoy en día hay miles de organizaciones religiosas que han dejado la sana doctrina, han hecho a un lado las verdades de la perla de gran precio que es la palabra de Dios y han llenado la religión de dogmas, tradiciones y filosofías de hombres y de falsas doctrinas. Esos son perros que se han vuelto a su vómito. Son como cerdos que pisotean las verdades preciosas y santas de la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos que pueden darse. El sábado es el día del Señor, pero ellos guardan el domingo como perros. Se volvieron a su vómito, como cerdos revolcándose en su lodo, pisotean el día santo del Señor. Ser humano. ¿Ya ven qué fácil? Hay muchas religiones, hay muchos ejemplos que podíamos dar de esto. Dios dice que el perro y el cerdo son sucios e inmundos y que no se deben comer, pero ellos enseñan al pueblo a comer cerdos. Estos son los perros que se han vuelto a su vómito, cerdos que pisotean la verdad y se revuelcan en sus errores, en su mismo lodo. Estamos llenos de esas religiones, de esas organizaciones religiosas que se han apartado de la sana doctrina, se han apartado de la verdad y como perros se han vuelto a su vómito, como cerdos se han vuelto a enlodar. Un día esas organizaciones religiosas decidieron salir del mundo y caminar rectamente, y si usted no lo cree, no tiene que ir usted a ver, a inspeccionar a las otras religiones. Inspeccione a la religión a la que usted pertenece. Vaya y miren los principios, cómo era su religión, basada en principios puros. Vaya a ver cuán lejos nos hemos ido. Como perros nos hemos vuelto al vómito. Como cerdo estamos nuevamente enlodándonos en el lodo, pisoteando las verdades que con cuántas lágrimas, sufrimiento y trabajo aquellos pobres al principio lograron descubrir y defendieron a capa y espada y hasta con su vida. La sierva del Señor es clara. Los adventistas no deben de tener ningún contacto de alianza con ninguna religión pagana que no obedece los mandamientos de Dios. Pero ¿cómo estamos hoy los adventistas? Adventistas, católicos y otros protestantes, estamos revueltos ya. Nos estamos revolcando en nuestros propios errores. Como el perro nos estamos devolviendo al mismo vómito.
de donde se han vuelto todos. Es triste decir esto, pero es una realidad que no se puede ocultar más. Que no se puede ocultar más. Las organizaciones religiosas que representaban ahora, imaginen, esto es lo que está sucediendo hoy. Las organizaciones religiosas en sus principios fueron fundadas sobre principios puros, reales, verdaderos, santos. Pero poco a poco nos hemos venido apartando. Poco a poco nos hemos venido devolviendo allá de donde salimos, a caer a las inmundicias de donde vivíamos antes de eso. Antes de eso. Es lo que está diciendo acá. Pero ahora, la mayoría de organizaciones religiosas se han corrompido, están podridas, están haciendo alianza entre todas, quieren ser un solo bloque, una sola fuerza a nivel mundial. ¿Cómo la luz puede unirse a las tinieblas? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo nosotros como cristianos nos vamos a estar uniendo a una religión cuyo jefe es como, ¿cómo se llaman esos animales que cambian de color? Camaleón. Cuyo jefe es como un camaleón. El Papa cuando vino acá fue y visitó a la mujer esta que se negó a casar a homosexuales. Llegó, la visitó y le dijo: te felicito por tu firmeza, y hasta le dio un reconocimiento, un regalo. Pero luego se subió en el avión y en el avión le preguntaron los periodistas con respecto a los homosexuales y él dijo: yo no tengo nada por qué juzgarlos. Ellos tienen derechos, tienen dones para presentarle a Dios. Ese hombre es como el camaleón, ese hombre habla conforme a como le convenga en el momento. ¿Cómo está felicitando a una acá? Porque se mantuvo firme. ¿Cómo ahora está diciendo allá que él no juzga a ningún homosexual, sino que está preparado para recibirlos, porque también tienen dones para presentarles a Dios? Él es como los camaleones. Y así dice la sierva del Señor, que el papado, desde aquel tiempo ella describió que el papado es como el camaleón, que se actúa conforme a como le convenga la situación o en el momento en que se encuentra. ¿Cómo se pueden estar haciendo alianzas con esa gente? ¿Cómo nos podemos estar nosotros haciendo alianzas con otras organizaciones religiosas que abiertamente han llenado su religión de puras tradiciones, de puros errores, mentiras, filosofías de hombres, y la palabra de Dios la han pisoteado como cerdos y se han vuelto a su lodo? En el principio todas las religiones, vamos a decir, eran puras en sus principios, pero ahora se corrompieron, están podridas, están podridas. Entonces, ¿qué nos ha acontecido? A todas estas organizaciones religiosas les ha acontecido lo del verdadero proverbio: como el perro se han vuelto a su vómito, y como el cerdo se han vuelto a y como el cerdo lavado limpio se han vuelto a revolcar en el lodo, en sus mismos errores. Como les digo, esto puede ser que no sea agradable, que no guste, pero es una gran verdad que no se puede ocultar más. Cerdos, dice, que pisotearon las perlas de gran precio que el Señor Jesús les mostró y lo despedazaron en el monte Calvario. Dejemos por un momento las religiones de hoy en día, las organizaciones religiosas de hoy en día. Hablemos por un momento de la religión religiosa que representaba a Dios en los tiempos de Jesús. Cuando Cristo vino, la propia organización que lo representaba lo rechazó rotundamente. Cristo les presentó la perla de gran precio y ellos, como cerdos, lo único que hicieron fue pisotearlas y se volvieron al lodo. Muchos ya en el pasado se habían vuelto a Egipto, de donde Dios los había sacado. Es lo que les está ocurriendo a todas las organizaciones religiosas. Nos estamos volviendo al Egipto del pecado, de donde Dios nos rescató un día.
Por eso es que somos como perros, que nos volvemos al vómito, a nuestro vómito, y como cerdos, que pisoteamos las verdades de nuestro Señor Jesucristo, y en cambio de ellas llenamos nuestra religión de puros errores, de puras falsas doctrinas, de puros dogmas y tradiciones. Ustedes ven, la Biblia prohíbe totalmente toda adoración a ídolos e imágenes, pero la religión enseña que hay que adorarlos, y hasta tiene adornados sus templos con ídolos e imágenes. Perros que se han vuelto a su vómito, cerdos es lo que son, que pisotean la verdad de Dios, que prohíbe la adoración a esas cosas, y después que un día fueron limpios, porque en el principio se dice que esa religión era pura, pero ahora como cerdo lavado se ha vuelto a revolcar en el lodo, en sus mismos errores, engaños, mentiras, tradiciones y falsas doctrinas que enseñan. Cerdos. Nosotros mismos, cuando dejamos el santo mandamiento y nos volvemos atrás, somos perros que nos hemos vuelto a nuestro vómito. Somos cerdos que un día estuvimos limpios por la sangre de Cristo, pero ahora hemos vuelto a revolcarlos en el lodo. Nos hemos vuelto atrás. La organización en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo lo rechazó, le dio la espalda. Y cuando el Señor les presentó la perla de gran precio, la rechazaron, la pisotearon y se volvieron a enlodarse en el lodo. El Señor los había sacado de Egipto. El Señor los había limpiado de todas sus maldades y impurezas, pero ellos decidieron volver a ellas. Y cuando Cristo vino a encontrar una organización religiosa que lo representaba a Él, entre comillas, porque lo que representaban eran puras falsas doctrinas, puras enseñanzas de hombres, puras tradiciones. Por eso cuando Jesús les hablaba y les mostraba la perla de gran precio, ellos se molestaban. Y ellos le decían, ¿por qué tú no sigues la tradición de nosotros? Porque Jesús no había venido a seguir tradiciones, Jesús no había venido a seguir enseñanzas de hombres, falsas doctrinas, ni dogmas, ni tradiciones. Jesús había venido a traernos la palabra de Dios pura, santa, como una perla de gran precio. Pero ellos la despreciaron. Y por eso Jesús dice, no le den las perlas a los puercos, porque nos las pisotearán y se vayan a volver contra vosotros y os despedacen. ¿Por qué el Señor Jesús nos dice eso? Porque a Él, con Él ya lo hicieron. Él le dio las perlas a los puercos, a los cerdos, cuando vino. Y los cerdos religiosos lo que hicieron fue despreciar la perla de gran precio y fue exaltar sus errores, sus mentiras, sus falsas doctrinas, sus enseñanzas de hombres. Y finalmente se enfurecieron tanto contra Jesús porque les echaba la perla de gran precio, que se volvieron contra Él, lo llevaron al monte Calvario y allá lo hicieron pedazo. Por eso el Señor Jesús dice, no deis las perlas a los puercos, porque no las aprecian, las van a pisotear y se pueden volver contra vosotros y les pase lo que me pasó a mí. Y por eso ya tenemos muchos mártires, muchos han muerto, porque los cerdos no solo pisotean las verdades, sino que se han vuelto contra ellos y los han despedazado. Es hermosa, es maravillosa la palabra de Dios. Aquí no hay error, aquí no hay mentira, hermano. Puede ser que no nos guste. Imagínense ustedes una organización religiosa escuchándome a mí predicar de esto. Se van a molestar, pero yo digo, si esto es la sana doctrina, si esto es la palabra de Dios, ¿por qué se ofenden? No tenemos por qué ofendernos. A menos que no estemos sirviendo a Dios, sino al enemigo de Dios. Entonces sí nos vamos a molestar porque nos estamos viendo que la palabra de Dios nos está descubriendo y que la palabra de Dios no solo nos descubre, sino que nos compara con cerdos y perros. Que eso es lo que somos.
Lo que tenemos que hacer es, no importa por eso qué tan bajo hayamos caído, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y volvernos al Señor, volvernos a la verdad y no ser como aquellos que se endurecieron de una manera crónica y su fin fue muy duro. Dice acá, hoy en día miles de organizaciones, ya lo vimos eso, aquí es donde me brinqué entonces. Dice, hoy en día miles de organizaciones religiosas que han dejado la sana doctrina, han hecho a un lado las verdades de la perla de gran precio que está en la palabra de Dios, y han llenado la religión de dogmas, tradiciones, filosofías de hombres y de falsas doctrinas. Esos son los perros. Esos son perros que se han vuelto a su vómito, son como cerdos que pisotean las verdades preciosas y santas de la palabra de Dios. Hay muchos, bueno, ya lo vimos, vimos ya varios ejemplos de esto. Cerdos, dice, que pisotearon las perlas de gran precio que el Señor Jesús les mostró y lo despedazaron en el monte Calvario. El pueblo, la gente cristiana, cuando obedecen a estas organizaciones religiosas, con sus tradiciones, dogmas y falsas doctrinas, dejando el camino recto de la palabra de Dios, por seguir a estas falsas religiones, el pueblo también, como el perro se vuelve a su propio vómito, así ellos también se vuelven a sus propias inmundicias, se vuelven como cerdos revolcándose en las mentiras que les enseñan y pisotean las perlas de gran precio que representan las verdades puras de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ya hablamos de que esto es para todos. Ya vimos cómo nos afecta a todos, al pueblo en general, afecta a todas esas organizaciones religiosas. Pero dice acá, si queremos hacer de este mensaje, y esto ya para terminar, dice, si queremos hacer de este mensaje un mensaje más directo y personal a las personas a quienes está dirigido, entonces dejemos hablar a Dios y que Él nos lo diga, ya que los perros se usan para hablar de manera figurada, pero directa, de aquellos líderes religiosos y personas codiciosas y desvergonzadas que solo buscan su ganancia, sacar todo el provecho para su bienestar. Fíjense en esto. Ya hablamos de organizaciones, de pueblo en general, cómo esto se aplica a todo el mundo, pero si queremos hacer este mensaje más directo a quienes está dirigida la palabra de Dios, dejemos que Dios nos hable y nos diga a quienes Él les está hablando directamente, porque dice acá que Él ha usado perros para dirigirse de manera, como decía, de manera figurada a personas, a líderes religiosos, codiciosos, sinvergüenzas, que solamente buscan su ganancia y sacar todo el provecho para su propio bienestar. Así es que, para hablar ya directo de alguien, vamos a dejar que Dios le hable directo. Yo no me quiero meter en este problema. Pero Dios, Él no le tiene temor a nadie. Y Dios sí dice su palabra. Y Dios sí menciona por nombres. Cuando Él quiere aclarar algo contra mí o contra quien sea, Dios es directo. Y Él no se anda por las ramas. Y lo dice, nos da detalles y señales. Y nos da hasta los nombres. Y dice así, entonces dejando que Dios hable, abramos nuestras Biblias en Isaías 56. Isaías 56. Y quizás cuando yo les muestre cómo Dios
dirigió ese mensaje de una forma más directa. Isaías 56. Isaías 56 ahorita, de una forma directa a líderes religiosos codiciosos, sinvergüenzas, que solo buscaban su provecho, su bienestar. Vamos a ver que cuando Dios hace eso, hermanos, la palabra de Dios es dura y lo hace de una manera clara. Y aquí quizás digan, el hermano Montoya trae algo contra los líderes de la iglesia. Yo no son mis líderes, yo no tengo que ver nada con ustedes. Yo ya me salí de allí, ya ni siquiera son mis líderes. A mí qué me importa ya por último lo que ustedes hagan o deshagan, si ustedes ponen patas arriba, patas abajo, si ustedes bolsean, si ustedes le vuelan toda la lana a las ovejas, a mí, ¿y a mí qué? A mí no me afecta eso ni me beneficia. Entonces, yo no traigo nada contra ellos, pero pregúntenle a Dios. A Dios y pregúntenle, Señor, ¿qué traes con nosotros? A Él díganle, ¿por qué dices eso de nosotros? ¿Por qué nos señalas de manera directa a nosotros? Isaías 56, 10 y 11. Isaías 56, 10 y 11. En Isaías 56, 10 y 11 dice así: sus guardas, refiriéndose a los líderes, refiriéndose a aquellos que se hacen llamar, que se hacían llamar sacerdotes, o refiriéndose a los que hoy se hacen llamar sacerdotes o pastores o líderes del pueblo de Dios. Refiriéndose a ellos, Dios les dice de esta manera: sus guardas son ciegos, todos ignorantes, perros mudos, que no pueden ladrar, soñolientos, echados, amigos del dormir. ¡Wow! ¿A quiénes está comparando Dios aquí con perros? A los guardas, a los que cuidan al pueblo de Dios. Dice que estos que cuidan al pueblo de Dios son como perros mudos. Un perro mudo no sirve para nada. Un perro mudo no avisa, no da la alarma de que el peligro se avecina. Dice que estos guardas, estos guías del pueblo de Dios, de aquel tiempo y de todos los tiempos, son como esos perros mudos. Un guarda está puesto allí para que en cuanto mire el peligro, en cuanto mire que Satanás introduce cualquier pecado dentro de la iglesia, él debe de dar el grito, la voz de alarma. Él debe de sonar la trompeta para que el pueblo se prepare y no se deje engañar del enemigo. Pero estos guardas son como perros mudos, soñolientos, aman el dormir, son unos flojos huevón, no hacen nada, es lo que está diciendo acá. No hacen nada. Y yo se los digo personalmente por mí. Mi espiritualidad ha mejorado hoy que no estoy siendo cuidado por ellos. Porque ellos me privaban de mucho alimento que está en la palabra de Dios. No me dejaban comerlo porque eso era controversial. Decían, eso es peligroso. Los controversiales y peligrosos somos nosotros, los perros. Los controversiales y peligrosos fueron los perros que despedazaron a nuestro Señor Jesucristo por presentarles la perla de gran precio, que era su palabra, no la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca puede ser controversial, nunca puede ser peligrosa, porque nuestro Señor jamás nos hubiese escrito algo para que solamente se pudieran formar controversias entre nosotros, o que fuera peligroso que nos pusiéramos a hacer daño nosotros. Somos nosotros los ruines, los infelices, que nos portamos como perros, como cerdos. La palabra de Dios es clara y perfecta. Entonces aquí el Señor, hablando de los guardas, de los que cuidan y guían al pueblo de Dios, de los encargados supuestamente de cuidar y guiar al pueblo de Dios, los compara con perros inservibles para nada, que solo quieren estar echados durmiendo. Y no, eso es lo que pasa. No hay necesidad de ir a ningún lado. La pobre gentecita trabajando 8 horas diarias, bien asoleada, llegan a sus templos y ¿dónde está el guarda? ¿Dónde está el perro mudo? No, pues no va a venir.
quedó descansando, perro soñoliento, que ama el dormir, ama la ociosidad, el no hacer nada, el no derramar una gota de sudor. Lo que está hablando aquí, está hablando directamente de ellos, pero es Dios, no soy yo. Y ahora yo digo, ¿por qué molestarse? ¿Por qué se molestan? Si tú como guarda no caes en esta categoría, no te molesten. Pero si tú como guarda te ves afectado por esta palabra de Dios, entonces arrepiéntete. Arrepiéntete, ladra. Cuando miras que el enemigo quiere meter la concupiscencia, el pecado, el error a la iglesia, ladra, haz bulla, para que se prepare el pueblo de Dios y no deje entrar allá nadie, a ninguna jovencita con su amante, a ningún casado fornicando allí con otro hombre, con otra, nada de eso. El guarda tiene que ladrar. En cuanto mira un problema en la iglesia, no tiene que hacerse el menso para no meterse en problemas, tiene que enfrentar lo que está sucediendo. Pero no lo hacen. Esos son codiciosos, dice el Señor, sinvergüenzas, que lo único que buscan es ganancia. Su ganancia es sacar todo el provecho posible. A esos el Señor los compara con perros. Miren lo que dice el versículo 11. Son perros comilones, insaciables pastores. Aquí que no le quede dudas a nadie. Aquí no está hablando de mí ni está hablando de usted. Cuando habla de nosotros es cuando habla del pueblo que se vuelve atrás. Es cuando habla de la persona que se vuelve atrás. Allí nos habla que nosotros también podemos ser perros y cerdos a veces. Pero aquí está hablando directamente. Líderes de todas las religiones. No es solo para sacerdotes. No es solo para pastores pentecosteses, para pastores bautistas. Esto es para todos, incluyendo pastores adventistas, que son los más responsables de todas las organizaciones religiosas, de velar por la seguridad, por el bienestar y por la pureza del pueblo de Dios. Ellos son los más responsables. Los otros ya viven en la mentira, en el error. Los otros ya son cerdos, ya son perros que se volvieron a su vómito. Pero la iglesia adventista, el pueblo adventista, los líderes adventistas, cuídense de no hacer como el perro y volverse a su propio vómito, de no ser como cerdos, que la verdad la están pisoteando, la verdad la están callando y se están basando en sus puras normas, reglas, y con eso quieren sacar adelante el pueblo de Dios. Pero en realidad lo único que buscan, lo único que son codiciosos de ganancias. Lo único que buscan es el provecho económico. Son unos sinvergüenzas, es lo que dice Dios acá. Dice que son perros comilones, insaciables pastores. No se llenan todo el tiempo. Usted los va a ver hablando de que hay necesidad. De que hay necesidad. Que se necesita más dinero y más dinero y más dinero. Lo que se necesita hoy en día es más honestidad. Es lo que se necesita, más honestidad y más fidelidad a la perla de gran precio. Ya es tiempo que paremos de ser como el perro, de volvernos a nuestro propio vómito. Y es tiempo que dejemos de ser como cerdos, que andamos pisoteando la verdad de la palabra de Dios y andamos agarrando cualquier costumbre, maña, o nos agarramos de cualquier norma o reglamento que hemos hecho los hombres. Y la palabra de Dios brilla por su ausencia. Sin entendimiento. Son perros comilones, dice. Son perros, dice, comilones, insaciables pastores. Sin entendimiento. Sin entendimiento. Todos ellos miran a sus propios caminos. Cada uno a su propia ganancia. Esos fueron los líderes del pueblo de Dios en aquel tiempo. Y esos son los líderes del pueblo de Dios en este tiempo. Yo no lo digo. Lo ha dicho. Lo ha mostrado. Hemos dejado que Dios lo dijera. Dios ha hablado y ha dicho lo que son. Así es que por eso a mí no me preocupa lo que puedan pensar
los cristianos, los hermanos allá afuera, lo que puedan decir de mí, que por qué tengo esto contra, esos son tus líderes, esos son tus guardas, unos perros mudos, unos perros comilones, que lo único que buscan es su ganancia, es sacar todo el provecho que puedan. Todo el provecho que puedan. Por eso yo me liberté de ellos. Por eso es que yo difícilmente pueda. ¿Ustedes creen que yo no siento un gran deseo en mi corazón cuando un hermano me dice, vengas hermano, vamos a la iglesia? Yo siento un gran deseo en mi corazón, pero para ir a estar otra vez debajo, sometido a perros mudos, a perros comilones que lo único que buscan es su ganancia, mejor me estoy aquí donde estoy. Aquí los perros mudos a mí no me afectan. Yo no tengo ni perros mudos ni perros que ladren. Aquí yo tengo la perla de gran precio. Aquí yo tengo la perla de gran precio y de esa me agarro. Yo por eso aconsejo a todos, estudien la Biblia. Agárrense de la Biblia. Esa es la perla de gran precio. No pisoteemos esas verdades, no rechacemos esas verdades que están allí, porque entonces somos como cerdos. Cuando en las iglesias no se sigue el mandamiento de Dios, sino que se sigue la regla, la norma que ponen los líderes, los pastores, perros que se han vuelto a su vómito. Son cerdos que pisotean las perlas de gran precio y como el cerdo limpiado, vuelven a revolcarse en su mismo lodo y no se revuelcan solo ellos, sino que convierten en perros y en cerdos a todo el pueblo de Dios. Esa es la verdad. Y la verdad se tiene que decir. Pero grande y maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Y su amor y su misericordia no tienen fin. Nadie está sujeto a estar en esa condición como la del hijo pródigo. De estar en ese fondo, alimentando a cerdos, comiendo lo que comían ya hasta los cerdos. Y los pobres. Nadie está obligado. Y muchos pobres. Dios nos ha dado entendimiento. Y por esa razón, muchos se apartan y se están apartando de esos lugares. Porque queremos echar mano de ese amor, de esa misericordia, de esa compasión tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Para mí, Jesús es mi líder religioso. Para mí, Jesús es mi pastor. Para mí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y el Espíritu Santo es quien me guía a toda la verdad. No es ni esto, ni aquello, ni lo otro. Es Dios por medio de su Hijo a través de su Santo Espíritu. Echemos mano de la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos en esa condición, dejemos de estar allí y vengamos al Señor. El Señor lo único que nos pide es arrepiéntete. Deja el vómito y vuélvete a la pureza, a la fidelidad de allá donde yo te saqué. No deis, dice el Señor, termino con esto, no deis lo santo a los perros, ni las perlas a los puercos, porque no sea que las pisoteen, se volteen y nos despedacen. Tengamos cuidado, lo santo no lo compartamos con perros ni con cerdos, porque lo santo y las perlas Dios las ha dado para nosotros, sus hijos. Que Dios los bendiga. Pónganse de pie y vamos a terminar con una oración. Amantísimo Dios, gracias una vez más, Señor, porque aunque de una manera fuerte, dura, pero nos ha hablado a través de su santa y divina palabra, Señor. ¿Qué podemos contradecir nosotros a esto, Señor? ¿Qué pueden contradecir a ser aquellos que saben, mi Dios, que están viviendo, Señor,
en la miseria espiritual, porque se han apartado de la perla de gran precio, Señor. Porque se han apartado del santo mandamiento de la fidelidad, Señor, que ponía en alto esta religión, Señor, en el principio, Señor. Pero que ahora, desgraciadamente, como el perro, han dejado el santo mandamiento y se han vuelto a su propio vómito, Señor, como el cerdo, mi Dios. Están pisoteando estas verdades maravillosas, la perla de gran precio, y se están revolcando en su mismo lodo, en sus mismas tradiciones, errores, normas y reglamentos, Señor. Perdónelos, mi Dios, pero hágales entender que la puerta de la gracia sigue abierta, Señor. Yo no digo que salgan de donde están, Señor. Yo lo que digo que donde quiera que estés, puedes servir a Dios de una manera santa y honesta. Bendiga, mi Dios. En primer lugar, le ruego una gran bendición por nosotros, Señor. Porque apenas somos un grupito de, 3, 4, 5 personas, Señor. Pero, y cualquiera, mi Dios, puede tratar de destruirnos, Señor. Pero si usted está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros, Señor? Tenga misericordia de nosotros, manténganos unidos, Señor. Y no nos deje que seamos como perros y cerdos, Señor. También le rogamos, mi Dios, que bendiga a todos nuestros seres queridos. Y si un día escucharan este mensaje, Señor, que despierten, que se den cuenta, Padre bendito, que esas organizaciones religiosas a las que pertenecen no pasan de ser perros que se han vuelto a su mismo vómito, y cerdos, Señor, que pisotean la perla de gran precio, Señor, que es su palabra, mi Dios. Y se regocijan, se vuelven al lodo, a sus errores, sus mentiras, sus falsas doctrinas, Señor. También, mi Dios, le ruego, Señor, por todos mis hermanos en Cristo, Señor, y por su pueblo donde quiera que habite, Señor. Líbralos de esos perros mudos, Señor. Protéjalos, mi Dios, de esos perros comilones, insaciables pastores sin entendimiento. Líbrelos, Señor, porque son terribles, Señor. Ayúdenos a todos, mi Dios, que en aquel día, Señor, todos hayamos dejado esas inmundicias, Señor. Ayúdenos, Padre bendito, a que siempre hagamos diferencia entre lo santo y lo inmundo, Señor, entre lo verdadero y lo falso. Gracias, Padre bendito, que la honra y la gloria sean solamente para usted, Señor, porque todo esto se lo pedimos y se lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.